Hola amores, vamos hoy a repasar los perfumes de Zara y aquellos otros perfumes a los que dicen que se les parece, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a verlo un poquito por tandas de vídeo si os interesa, ya que de verdad este año 2021 Zara ha sacado un batallón de perfumes. Ha presentado varias colecciones distintas de perfumes de Zara, los cuales, bueno, tanto en línea masculina como en femenina, y son muchísimos. Realmente comprarlos todos es muy difícil, poquito a poco iré viendo los que me puedan interesar para reseñar, pero bueno, de este modo vamos a ver a qué perfumes dicen que se les parece. Yo no los he probado, no puedo asegurar que así sea. En algunos nos vamos a quedar un poquito sorprendidos y por supuesto, por favor, vamos a contrastar información, porque aquellos que los vayáis probando, si os recuerda algún perfume poderosamente, comentadlo. Aquí vuestra opinión es mega importante. Por supuesto, no los presento todos porque si no se nos haría un vídeo larguísimo, así que si te gusta y quieres una segunda parte, déjanos, vamos a ver si llegamos a los 300 likes y así veo que os interesa y hacemos una siguiente edición, ¿de acuerdo? Ya comenzamos. Bueno, pues de esta línea, este formato, si conocéis las botellas, nos encontramos una gran colección y lo que hace Zara es reeditar algunas de los perfumes que ya estaban y saca otros nuevos. En este Crispy Gardenia yo me quedo muy loca con lo que dicen que se les parece, porque por un lado hay gente que vota que se le parece a La Belle de Jean Paul Gaultier y otros a Black Opium Neon y de verdad, si conocéis esos dos perfumes, no se parece ni a uno, digo, entre ellos no se parecen. La Belle no se parece a Black Opium. Entonces, bueno, aquí tengo muchísima incógnita y cualquiera que lo haya probado, si nos quiere contar, nos ayudará muchísimo a salir de esta duda. Siguiente, Bright Gardenia es un perfume que dicen que se parece a Black Opium Floral Shock, por lo cual pues fenomenal. Además, los Gardenia de Zara siempre nos dicen que se parece a algún Black Opium, como por ejemplo la nueva edición de Gardenia, que ya de por sí las anteriores decían que se parecía a Black Opium y siguen por el mismo camino, ¿de acuerdo? Así que las nuevas botellas de Gardenia se siguen pareciendo a Black Opium. Y el White Gardenia, todos en la línea del Gardenia, nos dicen que se parece al Black Opium, pero al Eau de Toilette, como si fuera pues más light, más suavecito. Bien, perfecto. Bien, pues nos vamos a la edición limitada. Han hecho, pues es que, bueno, ¿qué os voy a decir? Si es que montones de las ediciones de Zara son limitadas. Qué tontería, duran una temporada o una coleccioncita. En fin, pero tenemos aquí el número 85, que son unas botellas muy bonitas coloreadas. Y el 85, dicen que se parece a Omnia Crystalline de Bulgari. El siguiente también de esta colección, se llaman Woman Cherry y dicen que se parece a Nina Rouge. Aquí mi duda es, porque si Nina Rouge es como una manzanita de caramelo y Woman Cherry lleva cereza, ¿realmente se parece más a una manzana que a una cereza? Aquí yo lo pongo muy en duda. Sigamos. En esta colección Woman Look no nos dicen a qué se parece. Recuerdo que tiene limón, piña y almizcle y sí que es verdad que pues mira, esta temporada yo he probado algún que otro perfume con esa sensación de piña fresca, sorbete de piña, como por ejemplo el último Ui de la Louis Couture, el Ui Splash. No digo que se parezca a él, pero si nos guiamos por las notas, quién sabe. De la línea masculina pues solo voy a comentar algunos de ellos porque hay muchísimos. Chicos, si estáis ahí, si estáis viendo el vídeo, manifestaros, decidme yo quiero uno para hombre y os preparo uno especial para vosotros. Tenemos por aquí de la línea Vibrant Leather de Zara, uno que sacaron de Bogos Zara, Bogos, ¿vale? Que bueno, si se parece este perfume, espectacular.
mi pareja lo tuvo y huele que te mueres, que se trata del Black XS Le Excess for Him. Si de verdad se parece a ese, impresionante. Este es de los que también nos hacen mucho lío porque Brie Brand Leather Boisé dicen que se parece tanto a Black Afghano como a Cedrat Boisé de Mancera. Y, en fin, yo sé cómo huele Black Afghano y Cedrat Boisé y son súper distintos. Así que, chicos, si habéis probado este nuevo de Zara, contadnos a cuál de los dos de verdad se parece o si se parece a otro. Y otro de la línea masculina, Vibrant Leather Spice, que pues si se parece a este perfumazo, ¿no? Declaración Parfum de Cartier, impresionante perfumazo. Volvemos a la línea femenina, de acuerdo, en la que, bueno, pues estamos en la colección Zara Blossom, en el que, bueno, pues ya sabéis que empezamos con todo este tipo de perfumes que se supone que vienen de la mano de Jo Malone. Estamos en el número 1, White Flower Posy, que nos dicen que se parece a Aqua de Alegoría Nitare di Sole. Es un perfume que tampoco he probado, por lo cual pues no sé qué tal pueda ser. El número 02, Ceris Peonia. Dicen que se parece al perfumazo de Acqua di Parma Peonia Nobile, aunque aquí permitidme que os plantee una pequeña mini duda, una cosita al aire, y es que realmente perfumes con nota de peonía, ya sea en marcas de línea comercial como alta perfumería o perfumería nicho, hay muchísimas, por lo cual, bueno, realmente se podría parecer a muchas porque realmente es un perfume que tiene mucha peonía. El número 3, Waterfall Broom, dicen que se parece a Le Jardin de Monsieur d'Hermès. Sí, ya sé que lo digo mal y luego podéis corregirme y decirme las pronunciaciones que queráis, pero bueno, ya lo estáis viendo. Y realmente pues este perfume viene a ser un perfume entre floral y cítrico, ¿no? Muy cítrico, muy fresco, con ligeros toques florales. Bueno, puede estar bien y ya veis que lo comparan con uno de Hermès. Este también es un poquito al aire, en el que lo hablan de dos perfumes. El número 4, Spring Blossom Cascada. Dicen que se parece a Encanto Charms de Salvatore Ferragamo. Ese no lo he probado, pero vienen a ser perfumes muy juveniles, frutales, florales, con sus toquecitos divertidos. Y también dicen que se parece a Madame de Jean Paul Gaultier. Ese perfume sí que le tengo, es interesante, bonito, tiene su cosita rica dentro de ese perfume, por lo cual, bueno, pues no sabemos si se parece, pero lo comparan con estos dos perfumes. Seguimos, señores. Madre mía. El número 1, Rose Petal Drops, directamente ya dicen que es súper parecido al perfume de Delina de Parfums de Marlins. Con lo cual ya tenemos otro clon. Madre mía, si antes decíamos nos volvíamos locos por buscar algún parecido en los perfumes con Delina, ahora mismo tenemos muchos parecidos, así que ahí lo tenéis. El número, a ver, un segundito que lo hago un poquitito más grande, ahí lo tenemos. El número 2, Bergamota and Leather Spring, que aunque está en la línea femenina, fijaros que dicen que se parece al perfume Dior Le Parfum, Homme, ¿vale? Bueno, tremendo. Sí es verdad que si vemos las notas vamos a ver que tiene muchas particularidades, ¿no? Ese tipo de notas especiales, pero realmente se hace interesante. Continuamos con el número 3, Citrus Messe, que dicen que se parece a dos perfumes. Uno de ellos es el de Louis Vuitton, Soulon de Louis Vuitton, y el otro Basil al Neroli de Jo Malone. Aquí nos volvemos a encontrar con algo pues como lo que pasaba con el anterior perfume, que era muy de peonía, ¿no? Se compone de una serie de notas
como pues yo el que sí conozco es Basil Neroli, que claro, cuando hay notas tan comunes como pues precisamente el nerolí o ese tipo de aromas que se utilizan mucho en según qué perfumes, pues a veces recuerdan a más de un perfume porque lo comparten. El número 4, Amber and Thick Cashmere, dicen que se parece al perfume de Merveilles de Hermès o de Merveilles o el Merveilles Blue. Interesantes, son un poquito distintos, ¿vale? Dentro de lo que es la colección vienen a ser distintos. Por supuesto el Blue tiene pues una sensación un poquito más acuática que el otro. Bueno, como de verdad se parezca a este perfume, es para ir corriendo por él. No digo que se parezca porque había muy poquitos votos, había muy poquitas opiniones de que este perfume se parece a este, ¿de acuerdo? Por lo cual todo esto cogedlo con pinzas y no es lo que diga yo, sino lo que la gente anda diciendo, por favor. Y nos dicen que este perfume Ancestral Papyrus, que está en la línea, en una colección de Zara Exclusive, de acuerdo, que es tanto para hombre como para mujer, son unisex, y este dicen que se parece a Philosophy de Diptyque, que para mí es un perfumazo impresionante. Incense Sunset dicen que se parece a un perfume de la casa de perfumería Le Artisan Parfumeurs Mechan Love. Al parecer esta línea unisex, sí, de verdad están inspirándose en esos perfumes de alta perfumería. Caray, madre mía. Eso sí, han subido muchísimo de precio. Y para terminar vemos este perfume de Leather Jardin, que en este era mucho lío porque sí que había gente que opinaba de varios, incluso unos lo pusieron en comparación con un perfume de Avon, que sí que lo conozco, pero pues oye, no lo sé si realmente se parece. He tomado una de las opiniones, ya que muchas veces algunos de estos perfumes de Zara vienen a parecerse a otros perfumes de la casa de Tom Ford, no son nuevos, por lo cual esa reincidencia hace que nos fijemos en ello, por lo cual vamos a quedarnos con que se queda con White Sweat de Tom Ford. Así que chicos, chicas, seguiremos viendo si queréis, si os interesa que hagamos un repaso así, de esta manera, para cotillear qué es lo que se dice y por supuesto, por favor, para contrastar opiniones entre unos y otros para que veamos si realmente estos perfumes se parecen a lo que dicen. Así que bueno, si os gusta, si queréis la segunda parte, decídmelo, dejadme vuestro like para saber si continuamos. Un beso, hasta pronto.